Bien, hermanos, pues vamos a dar inicio ya a nuestra clase, después de haber pasado lista. Creo que ya todos están, ¿verdad? Así que queremos continuar con esta serie de enseñanzas que estamos trabajando, para lo cual yo les voy a invitar a que vayamos nuevamente al libro o a la carta de Pablo a los Romanos, hermanos. Vamos a ir a la carta de Pablo a los Romanos. Y recuerdan el pasaje que estudiábamos la semana pasada. Si llega alguien tarde, le pone ahí asistencia. Correcto. Que es el pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 vamos a leer un momento y me gustaría que lo buscara, lo tenga allí, y déjenme solamente ponerles en pantalla la presentación de este día para que podamos seguir la lección. Romanos capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Vamos a dar lectura. Romanos capítulo 5. Quiero dar lectura a los versos 18 al 21, por favor. Aunque para el estudio personal, y si ustedes lo hacen así, pueden leer desde el verso 1, pero vamos a dar lectura al verso 18 al 21. Dice la palabra: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y de nuevo, los muchos serán constituidos justos, ¿sí? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Las lecciones que hemos estado tocando, hermanos, recuerden que están buscando afirmar nuestra identidad. Y hemos hablado de nuestra identidad como ser humano, como creación especial. Hemos hablado que dentro de esa identidad tenemos una función de señorío delegado, pero también hablábamos la semana pasada acerca de la triste realidad de la caída en el pecado, ¿verdad? Esa creación tan especial que somos como seres humanos se fue fracturando o se vio dañada fuertemente en el momento que Adán y Eva pecaron. ¿Recuerdan que hablábamos de eso? Y entonces hoy lo que queremos hablar es acerca de cómo se va a cumplir el plan redentor de Dios. Una de las cosas con las cuales nos quedamos en la mente la semana pasada es el acto que Dios hizo después de que Adán y Eva pecaron. Y me gustaría que me recordaran, ¿qué fue lo que Dios hizo después de que Adán y Eva pecaron? Ya sabemos cómo pecó el hombre, la desobediencia, la tentación, el proceso de tentación, hablábamos la semana pasada, pero quiero preguntarles, ¿qué fue lo que Dios hizo cuando el hombre pecó? ¿Lo qué, perdón? Los buscó y ellos se escondieron. ¿Qué más hizo Dios? Los cubrió. Después de haberlos de alguna manera pues castigado, porque el pecado no puede quedar sin castigo, algo que Dios hizo fue cubrir la vergüenza, lo que produjo el pecado en la vida de Adán y Eva. ¿Y recuerdan con qué los cubrió Dios? Con pieles de animales. Y decíamos entonces
que esas pieles de animales tuvieron que implicar un sacrificio, un derramamiento de sangre, la muerte de un inocente. ¿Para qué? Para cubrir el pecado del ser humano. Dios, siendo grande en misericordia, hermanos, con ese acto de cubrir con pieles de animales la vergüenza, la culpa del ser humano, estaba anticipando lo que haría a través del Hijo, a través de Jesucristo, un plan de redención que implicaba también, hermanos, un sacrificio. Así que en esta lección queremos aprender más sobre quién es Jesucristo, el Redentor de la humanidad. Jesucristo, el Hijo de Dios. Sabemos que Jesucristo es Dios hecho carne, el Verbo hecho carne. Otro nombre que se le da en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es Emmanuel, ¿verdad? Dios entre nosotros, la divinidad encarnada en la humanidad. Y precisamente el plan redentor de Dios, hermanos, comienza a ejecutarse cuando aparece en escena este personaje tan importante para nuestra fe, la base de nuestra fe, la persona de Jesucristo, ¿sí? Él va a introducir, y me refiero, no que no existiera, ¿verdad? No es tema de esto, pero solamente para recordar, no que no existiera Cristo, el Hijo, pero sí hubo un momento en el cual el Hijo se introduce al mundo y entonces comienza a accionarse el plan de redención del ser, que Dios tenía para el ser humano, para una humanidad caída, ¿sí? Y entonces lo primero que necesitamos comparar, y hoy vamos a estar comparando mucho a estos dos personajes, Adán y Cristo. De hecho, a Jesucristo se le conoce en el Nuevo Testamento, los escritores inspirados lo llamaron el segundo Adán, ¿sí? O el perfecto Adán. Y entonces hemos notado cómo Adán y Eva pecaron, pero vamos a observar cómo Jesucristo viene a comenzar a restaurar, a redimir lo que el hombre hizo para que la humanidad cayera en ese pecado. Y lo primero que queremos recalcar y reconocer acerca de este personaje tan hermoso y quien es la base de nuestra fe es su justicia. Miren, hemos mencionado un texto, y si alguien lo sabe de memoria, yo quiero que ustedes recuerden un texto que está en Romanos 3:12. Romanos 3:12, si alguien lo conoce. ¿Alguien lo recuerda de memoria? Romanos 3:12. Ya que lo lea se va a dar cuenta que sí lo sabe de memoria. Romanos 3:12. Pero ahí dice 5:18, sí, pero primero establezcamos lo que la Biblia dice con Romanos 3:12. ¿Qué dice? Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por una parte, la Biblia establece que no hay ningún ser humano justo. No hay ningún ser humano justo. Ahora viene la pregunta, si Jesucristo, dice capítulo 5, verso 18, dice que Él tenía justicia. Verso 18 que leíamos dice, por la justicia de uno. Resulta ser que al mismo tiempo Pablo escribe, no hay ni siquiera uno justo. No hay nadie. Por eso decimos, todos pecaron. Y Jesucristo, sin demeritar en este momento, ¿verdad?, el hecho de que es eterno, pero cuando se introduce al mundo, se hace humano, se hace parte de la humanidad. Entonces, ¿cómo es posible que Jesucristo sí tenga esa justicia que ningún otro ser humano tiene? Él se hizo hombre, decíamos, Emmanuel, Dios con nosotros. Él se encarnó. Él, siendo Dios, se hizo hombre. ¿Cómo es posible que siendo hombre no comparta la injusticia y la condición y herencia de pecado que hay en todos los hombres? Bueno, eso se explica
debido a su concepción sobrenatural. ¿Usted recuerda ese evento que comúnmente recordamos ya en estas fechas que se acercan en diciembre? Me gustaría que alguien buscara por favor allí Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 y lea para nosotros Lucas capítulo 1 del verso, como del verso 30 al 35. El encuentro que tiene María con el ángel, para entrar en contexto, y para en el 35, por favor. Desde donde inicia el encuentro de María con el ángel. El 26, ¿quién me ayuda leyendo con voz fuerte? Ahí se puede poner de pie, del 26 al 35. ¿Qué dice la palabra? Gracias. Dice, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó con sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hasta ahí, gracias. Sí, gracias. Ese es el encuentro que tiene María con un ángel, ¿verdad? Esta jovencita, esta adolescente, con un ángel, el cual le anuncia que es muy favorecida y le explica, ¿verdad?, que en su vientre va a concebir. Pero lo natural, el proceso natural de concepción, ¿qué requiere en el ser humano? ¿Qué requiere el proceso natural de concepción? La unión sexual de un hombre con una mujer. Eso es lo establecido, eso es lo natural. Para que una mujer conciba requiere la unión sexual con un varón. Pero por eso es que el asombro de María dice, ¿y cómo va a hacer esto si yo no conozco varón? Yo no he tenido intimidad con ningún varón. Es más, yo estoy comprometida, ya desposada, pero no hemos estado, ahora sí, no hemos concluido ese proceso de matrimonio, por lo cual no conozco varón. Y entonces el ángel explica cómo es que sucederá el hecho de que en el vientre de María vendría a nacer Jesucristo. Y debemos recordar, esto es algo que conocemos, dice la Escritura, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No es motivo de discusión ahorita, de explicación, pero lo que podemos simplemente mencionar es que la concepción de María fue sobrenatural. La concepción de ese ser en el vientre de María fue sobrenatural. Allí inicia, ¿verdad?, la humanidad de Jesucristo de una manera sobrenatural. Pero lo que describe el evangelista Lucas y que habla el ángel es cómo describe, qué cualidad le da a ese ser que está concibiéndose en el vientre de María. Lo observan ahí en el verso 35. Dice, el santo ser que nacerá. Esto es muy contrastante con la situación en la cual todo ser humano es concebido.
De hecho, en un salmo el salmista dice, en pecado me concibió mi madre, y no hace una referencia a que su concepción como ser humano sea producto de una relación ilícita. Más bien habla de la condición, ¿se acuerdan? La condición en que todo ser humano viene a existir. Por cuanto heredamos la naturaleza pecaminosa, una vez que una persona llega a existir, ya está siendo concebido con una condición de pecado. Repito, esa expresión del salmista no hace referencia a que es producto de una relación pecaminosa, sino que viene con una condición y con una herencia que ya hemos explicado en la clase pasada, que es heredada de parte de nuestros primeros padres. Pero ¿qué sucede con Cristo? En Jesucristo no es así. Jesucristo es el único justo, dado que su concepción fue sobrenatural y se le describe entonces como un santo ser. Y ese describírsele como un santo ser implica entonces que está libre de esa condición de pecado. Jesucristo en su humanidad no trajo consigo una naturaleza pecaminosa como todo ser humano tiene cuando nacemos. Jesucristo no fue así. Él estaba libre de esa herencia de pecado, pero también, ahí sí, dado a su divinidad, estaba libre de toda posibilidad de pecar. Vea qué diferencia. Pero esto es importante para comprender cómo por la justicia de Él entra a nosotros como raza humana la posibilidad de redención. En lo que Adán falló, Jesucristo viene a ser perfecto, ¿sí? Él está libre de la posibilidad de pecar. Primera de Pedro 2:22 dice, hablando de Jesucristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es decir, no solo nació como un santo ser, sino que en su vida jamás y nunca hizo pecado, jamás y nunca cometió algo que ofendiera a Dios y a su santidad, que ofendiera a su Padre. No hubo engaño en su boca. Y luego el escritor de Hebreos, capítulo 7, verso 26, refiriéndose al mismo Jesucristo, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, y describe a ese sumo sacerdote que es Jesucristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Significa muy diferente a los pecadores. No una separación física que nunca estuvo ahí con pecadores, porque sabemos que Jesucristo a quienes más se acercaba eran los pecadores. Sí, pero estaba apartado, no era como el aceite y el agua, ¿verdad? Ahí sí, él era el único que podía decir, yo me junto con esa gente, mas no actúo como esa gente. A veces como seres humanos queremos decir eso mismo. Los adolescentes, los jóvenes, cuando estamos en esa etapa, decimos, no pasa nada, papá. Yo me junto con los sí, yo sé que ellos fuman, yo sé que ellos maldicen, yo sé que ellos hacen cosas equivocadas, yo comprendo que eso está mal, dicen los jóvenes, pero a mí no me va a pasar. Y a veces esa mala confianza no está en base, jóvenes, por ejemplo, adolescentes, jóvenes que están aquí, se nos olvida que somos parte de una raza con una naturaleza caída, propensa a pecar. Y más si estamos en un ambiente entre gente que hace lo malo, nuestra naturaleza va a querer tender a hacer lo malo. Pero eso no sucedió en Jesucristo. A lo mejor de niño él tuvo compañeros, malillas decimos, ¿no? Pero él estaba apartado. No que no conviviera, pero él, como santo ser, no cometió pecado. Esa es la descripción que se hace de Jesucristo. Hermanos, hay que comprender entonces que en Jesucristo, ciertamente Él tomó nuestra naturaleza humana, pero no perdió su identidad como santo ser, no perdió su identidad como Dios, y Él vivió como ser humano sin pecado. Esto es muy importante para nuestra identidad, por lo que vamos a aprender en las siguientes clases. Porque a final de cuentas, queridos hermanos, la identidad que nosotros tenemos se fundamenta en la persona de Jesucristo.
La identidad espiritual, la identidad como creyentes, la identidad como hijos de Dios se fundamenta en Jesucristo. Por eso leíamos en Romanos que por la justicia de uno, entonces nosotros, dice Romanos 5:1, podemos ser justificados, pues, por la fe. ¿En quién? No una fe. Y esto es bien interesante. Miren, cómo la gente a veces quiere pretender ser salvo, ser santo, creyendo y siguiendo a personajes que a final de cuentas son humanos. Hoy en día muchas religiones que antes estaban alejados de nuestro contexto están presentes, como por ejemplo el Islam. Yo no puedo negar o creo yo que muchos de nosotros conocemos o sabemos que hoy en día a través de las telenovelas y la gente que vive a nuestro alrededor, muchos se están convirtiendo en musulmanes. Y ellos confían en un hombre, ellos confían en su profeta. Otras religiones también que vienen de Oriente confían en personas, en personajes. Y esa es la grande diferencia con la fe que tú tienes, joven adulto, que estamos aquí. Nosotros tenemos una fe en el único ser santo, en el único que pudo ser santo en toda la historia habida y por haber. En el único que su naturaleza es ser santo. Hablo de Dios mismo encarnado, de Jesucristo, de esa persona de la Trinidad, y que a través de esa justicia, hermanos, nosotros vamos a obtener nuestra justicia. Entonces, estamos caminando de Adán a Cristo. Estamos comparando a Adán a Cristo. Nuestros primeros padres fallaron y pecaron, pero Jesucristo es sin pecado. A través de la justicia de Jesucristo ha venido la justificación para todos los hombres que puedan poner su fe en Él. Y vamos a remarcar este punto de la justificación en lecciones más adelante, pero si usted recuerda uno de los sermones que he compartido, le hablaba yo de manera rápida que esa justificación no implica que yo y usted y yo, no hemos cometido pecado. Somos herederos de una raza caída y cometemos pecado. Pero gracias a la justicia de Dios en Jesucristo, la justicia de Jesucristo, usted es declarado. Usted es declarado justo. Y eso es importante. Si no tuviéramos la justicia de Jesucristo, estaríamos a la deriva, estaríamos perdidos, estaríamos sin salvación. Entonces, hermanos, tenemos la oportunidad de no quedarnos con una condición de pecador. Qué triste es cuando una persona dice, ay, es que yo la vida que tengo ya no puedo cambiarla, yo creo que todo lo que he hecho ya no voy a poder hacer, ni Dios mismo me va a cambiar, ni Dios mismo me va a perdonar. Eso es una mentira. Cuando usted y yo nos damos cuenta que batallamos con nuestra naturaleza de pecado, sepa que podemos nosotros acceder a una justicia, cambiar ahora sí, recuperar nuestra naturaleza, porque lo que Adán no hizo, Cristo sí lo hace, y podemos recibir la justicia de Cristo y de esa manera ser salvos. Ahora, yo quiero que pasemos al siguiente punto y preparémonos, porque quisiera yo que hiciéramos un ejercicio en el cual comparemos cuál es la gran diferencia precisamente entre Adán y Jesucristo. ¿Cómo fue que procedió Adán y Eva? ¿Y cómo fue que procedió Jesucristo cuando ambos se enfrentaron a la tentación? La semana pasada estudiábamos el proceso de la caída de la tentación. Entonces, estamos entonces comparando cómo fue la tentación de Adán y Eva en un principio
¿Y cómo fue la tentación que también pasó el segundo Adán? Jesucristo, ¿sí? Escenario. Rápido, levante su mano. A esto así como para ganar como el esgrima, ¿eh? Levante su mano y nos dice, ¿cómo describe el escenario donde se encontraba Adán? ¿Cuál es el escenario en el que se encuentra Adán? A ver, fuerte, dígalo, hermano. Otra vez. Adán se encontraba en el huerto como un paraíso donde gozaba de todo lo que Dios le dio. Exacto. ¿Quién más para describir mejor, verdad? El poeta que tenemos aquí en casa. Un paraíso, disfrutando de todo lo que Dios le dio. Yo le dije que solo le faltaba una cosa, ¿verdad? La hamaca. Ok, ¿y cómo se encontraba? ¿Cuál era el escenario en que se llevó a cabo la tentación de Jesús? A ver, otro equipo. Sí, mi hermano Raúl, fuerte. Piedra, arena. Ok, ¿cómo se describe un desierto, verdad? Inhóspito, piedra, arena y en un lugar solitario. ¿Qué diferencia? A veces decimos, es que las tentaciones son difíciles porque estamos en lugares difíciles. Bueno, sí, Jesús lo pasó así, pero Adán se encontraba en el mejor lugar, en la mejor situación. ¿Ok? Condición. ¿Cuál era la condición de Adán en ese momento, de Adán y Eva, en ese momento que viene la tentación? ¿Alguien más fuerte? Levante su mano. ¿Cuál era la condición de Adán? ¿Cómo se encontraba Adán? ¿Cómo era Adán? ¿Cómo estaba Adán en ese momento? ¿Sí? Levante su mano. ¿Sí, Esmeralda? Fuerte. Ok, por un lado desnudo. ¿Qué más? ¿Okay? Lo describe físicamente, pero en su ser, en su condición, ¿sí? Abundancia. ¿Qué más? Tenía comunión con Dios, disfrutaba esa comunión con Dios y decíamos, acababa de ser creado y eso lo llevaba a un estado de santidad. ¿Sí? Estaba desnudo por lo mismo, porque no se avergonzaba, no había de qué avergonzarse. Entonces, esa era la condición de Adán, de nueva cuenta, una condición de qué quejarse, en un estado santo. ¿Cómo se encontraba en su condición física, emocional, Jesús? Tenía hambre. Dice que había pasado ¿cuántos días de ayuno? 40 días. Una humanidad con 40 días de ayuno, si no fuera solo por la divinidad, no hubiera aguantado. Estaba cansado. Vean, porque estas condiciones nos muestran qué tan complicada fue la tentación que pasaron cada uno de ellos. O sea, por un lado Adán estaba recién creado, santo, como ya decíamos, tenía... ¿Será que Adán estaba en ayunos? ¿Será que Adán estaba sufriendo tenía hambre, algo le molestaba? No, estaba en plenitud. ¿En compañía de quién se encontraba Adán? De Eva. De los animales. No estaba solo. A veces podemos decir es que la tentación viene más cuando estoy solo. Sí, pero a Adán le vino cuando estaba en compañía. Eva también, no estaban solos. Y ahí ayúdenme los equipos de jóvenes. ¿Y cómo se encontraba Jesús? ¿Cómo? Avi, Natanael. Ya se lo ganaron la respuesta. ¿Cómo? Solo. En absoluta soledad. Vean la complicación en la que se encontraba Jesús comparado con Adán. ¿Cuál fue la prueba? ¿En qué consistió la prueba que pasó Adán y Eva? ¿En qué consistió? ¿Cómo fue el proceso de esa tentación? ¿Y en qué consistió la tentación y la prueba en ese momento? ¿Lo recuerdan? A ver, levánteme su mano. Ok, pero ese era el objeto de tentación. ¿Qué usó? Recuerden que usó Satanás
una serpiente para provocar en la mente el pensamiento de Eva, ¿qué cosa? Duda de la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Eso era lo que mencionamos, esto hasta sirve de repaso. Duda de lo que era la palabra de Dios, esa fue la tentación, dudar de la palabra de Dios, y si comes de eso vas a ser como Dios. Entonces ahí consistió la tentación, en dudar, poner en duda la palabra de Dios y en querer ser como Dios. ¿En qué consistió la tentación que le sobrevino a Jesucristo? En querer tentar a Dios. ¿Qué más? Esa fue la primera. En que convirtiera la piedra en pan, excelente. En que satisfaciera su necesidad física, en que tomara la iniciativa de satisfacer su necesidad física. ¿En qué más? Usando su divinidad para beneficio propio. Cuando le dijo, eso fue la primera, ¿no? La de hambre y todo. Pero luego cuando le mostró todos los reinos del mundo, ¿en qué estaba tentándole? En el poder, en el poseer poder, ¿sí? Y cuando lo llevó a la cúspide del templo, ¿en qué aspecto lo estaba tentando? En su divinidad, es decir, si tú te tiras, el Señor va a mandar ángeles, ¿sí? Y ahí entonces le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, y aquí va lo importantísimo, ¿cómo respondió Adán y Eva ante la tentación? Levante su mano y díganme, ¿cómo respondió Adán y Eva ante la tentación? A ver, Pedro y Mari, ¿llegaron ahí mis hermanos Pedro y Mari? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Pueden? ¿Cómo respondió Adán y Eva a la tentación? Aceptaron las mentiras de las palabras de la serpiente. Dieron crédito a las palabras de Satanás. De esa manera respondieron. Y al hacer eso, terminaron desobedeciendo, directamente, desobedeciendo. ¿Cómo respondió Jesús ante la tentación que Satanás le puso? A ver, Eva y Irma, ¿cómo respondió Jesús ante la tentación que Satanás les puso? A comparación de Adán y Eva. Ok. Y cuando vino la segunda tentación, ¿cómo respondió de nuevo Jesús? Y al final. Pero ¿con qué respondía? Muy bien, cuando dice, la Biblia dice, la palabra dice que no solo el pan vivirá el hombre. Entonces, ¿con qué respondió Jesús? Con la palabra. Con la palabra. Cuando venía la tentación, Jesús resistió, citó la palabra y eso le llevó a un resultado diferente al de Adán. Adán desobedeció porque dudó y cedió ante el deseo de ser como Dios. Jesús resistió, citó la palabra y terminó obedeciendo. ¿Y cuál fue el resultado final? Anteceder a la tentación que provocó en el hombre su caída. Ahí está, se lo completo. Su caída. Y eso provocó que al mundo, como dice Romanos que estamos mencionando, que por el pecado de uno, a ver, volvemos ahí a Romanos 5, ¿verdad? Que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueran constituidos pecadores. Yo sé que ustedes lo hicieron mejor que yo. Yo ahí les puse nada más algo por si se nos escapó un cuadrito. Pero por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero por resistir, por la obediencia, dice aquí, de uno, los muchos serán constituidos justos. Jesús sí resistió la prueba.
Jesús tuvo victoria sobre el tentador y lo que hace es deshacer el fracaso de Adán, restaurar a la humanidad a una obediencia y abrir el camino para la justificación y la vida eterna. Eso fue lo que hizo Jesús. Ahora observe, cuando Jesucristo vence la tentación, lo hizo a través de dos cosas: la obediencia perfecta como hombre y el uso de las Escrituras para combatir la tentación de Satanás. Por eso es bien clave que siendo nosotros parte de una, si es cierto, heredamos la naturaleza caída, de repente somos tentados en muchas áreas, pero requerimos ejercitarnos en estas dos cosas: la obediencia a la ley de Dios y el uso de la palabra, porque en la palabra hay poder para resistir las mentiras, los momentos en que Satanás quiere traer, ¿qué cosa? Duda, los momentos en que Satanás quiere generar en nosotros esa duda, y de esa manera podemos resistir la tentación. Así que una manera práctica es que usted y yo leamos, memoricemos, y cuando viene el momento de tentación, respondamos ¿con qué? Con la palabra. Mire, Jesucristo es modelo de obediencia. Qué hermoso es el modelo que Jesús nos da. Decimos, Jesús venció a través de la obediencia. Lo que distinguimos en la vida de Jesucristo es su completa dependencia y obediencia al Padre. Recuerden que había un plan preparado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que nos dice Primera de Pedro 1, 18 al 20. Y Jesucristo, cuando se encarna y cuando comienza aquí en el mundo, Él está siguiendo el plan trazado por Dios. Eso requería obediencia. La obediencia también se traduce en que Jesús fue dependiente del Padre. Por eso estos otros pasajes que dicen que todo lo que yo les hago es porque el Padre me lo manda, ¿sí? Juan 5, 36, 57. Y esto, hermanos, es una actitud muy diferente a la que Adán tuvo y a la que tristemente muchas veces tenemos nosotros, a no depender del Padre, a no depender de Dios cuando vienen las tentaciones, a no depender de Dios cuando pasamos la prueba, o a no depender de Dios cuando estamos por tomar decisiones. ¿Qué decisión tuvo que tomar Adán? ¿Tomo del fruto? Imaginen ese escenario. Viene su esposa y le dice, mira, yo ya probé, no pasó nada, tómalo. Pero Dios me dijo que no debía. ¿Sabes qué? Antes voy y consulto con el Señor. ¿Sí? Pero no, Adán tomó su decisión. Recuerden que estaba dotado de libre albedrío. Entonces Jesús vino a mostrar lo que no hizo Adán: obediencia, dependencia. Podemos seguir a Jesús, el ejemplo de Jesús, y depender del Padre, no solo, hermanos, en las tentaciones, sino en todas nuestras decisiones. Y hermanos, la obediencia, estamos de Adán a Cristo. Seamos honestos, jóvenes, adultos, recuerden que cuando éramos adolescentes, desobedecer, ¿es fácil o difícil? Es fácil. Hasta hay dichos muy bonitos que dicen, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Sí, porque recuerden que nuestra naturaleza nos lleva nos jala a hacer lo malo. Desobedecer es fácil, pero obedecer es difícil. Obedecer implica sufrimiento. Miren, Mateo 26, 39 nos recuerda cuando Jesús estaba en el huerto y decía, Señor, yo sé que viene a mi humanidad un momento de pasar látigos, de ser coronado con espinas, de ser abofeteado, de ser insultado, de ser burlado. Si es posible, ¿qué dijo? En su humanidad, ¿qué dijo Jesús? Si es posible, que pase de mí esta copa, porque obedecer el plan de redención
iba a ser sufrido. Pero dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí Jesucristo nos estaba dando ese ejemplo, ese modelo de cómo nosotros podemos seguir la obediencia, aunque a veces la obediencia es sufrida. Él mostró una obediencia perfecta. Vaya conmigo a Filipenses, o se los leo aquí. Filipenses capítulo 2. Y voy a leer desde el 5, porque eso es lo que nos insta la palabra. Vea, dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo. Vean que Cristo es nuestro modelo. Por eso queremos ir de Adán a Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, hermanos. Jesús perfeccionó su obediencia, ¿en dónde? En la cruz. Y es que la obediencia en nosotros se tiene que perfeccionar. ¿A través de qué? A través de las pruebas, de los sufrimientos. ¿Cómo puedes saber si alguien es obediente si no le pones una prueba? Señor, ¿por qué tanta prueba permites? ¿Por qué vienen las tentaciones a mi vida? Porque es oportunidad para que tú y yo seamos perfeccionados en obediencia. Y vea, eso es lo que hizo Jesús. Obedeció perfectamente, a diferencia de la desobediencia de Adán. Y hermanos, gracias a esa obediencia, Jesús va a recuperar lo que el hombre perdió. ¿Se acuerdan? Lección número 2. El hombre fue hecho para tener un señorío delegado. Fue hecho señor. Pero al pecar, hermanos, ese señorío lo perdió. Y de ser señor se convirtió en esclavo. El hombre, esclavo del pecado. Y de alguna manera Satanás arrebató ese señorío sobre el mundo. Recuerden que la Biblia dice que Satanás tiene dominio sobre el mundo. Qué trágico fue la caída. Pero luego viene Cristo. ¿A qué? A través de su obediencia perfecta y a través de su sacrificio, dice, entonces Él recupera lo que le pertenece por derecho al ser humano. Por lo cual, después de esa cruz, usted sabe que esa cruz tiene muchas implicaciones. Analizaremos después en el futuro algo de eso. Pero Él venció al pecado y Él venció a la muerte. ¿Sí? Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué recuperó Jesús para el ser humano? Señorío. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y sabe, Efesios luego dice que nosotros estamos, los creyentes, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que el creyente recupera el señorío a través de la fe en Jesucristo. La victoria sobre las grandes tentaciones que tú y yo pasamos, hermano, comienza con la obediencia en pequeños detalles. La obediencia se perfecciona, la obediencia se practica. Hermanos, varones, mujeres, jóvenes, obedecer los unos a los otros en pequeñas cosas entrena nuestra obediencia a Dios. Escuche eso. Si a mí mi mujer me pide algo y yo logro obedecer, en el buen sentido, en el mejor sentido, yo estoy entrenando mi ser para obedecer a Dios. Si tú, joven, tu padre te pide algo y tú puedes obedecer en eso tan pequeño como ir por las tortillas, como ir por la coca, sin refunfuñar, de buena gana, tú estás entrenándote en una obediencia que va a ser perfeccionada obedeciendo a Dios. A nuestras autoridades, hermanos, a nuestros jefes, a nuestros líderes, a nuestros pastores, no por ser yo el que le está dando la clase, así dice la Biblia.
Entonces la obediencia se perfecciona y estos pequeños actos de obediencia en nuestra vida están construyendo el carácter del segundo Adán en nosotros. Están construyendo el carácter de Cristo para nosotros. No solamente enterarnos que Jesucristo es justo, el único justo, perfecto y obediente y que vence las tentaciones, sino que a través de lo que Jesús hizo, hermanos, usted y yo podemos también vencer las tentaciones, ser obedientes a la ley de Dios y recuperar el señorío que el pecado nos ha arrebatado. Es cierto, Adán fracasó y trajo una herencia de pecado y condenación, pero la obediencia y sacrificio de Jesús, ¿qué nos trajo? Nos trajo una justicia y nos abre el camino a la salvación. Este es el llamado final, hermanos. Hoy podemos vivir ya no como un hijo de Adán, es decir, un hombre natural. ¿Somos creyentes? Cantábamos hace rato, somos el pueblo de Dios. Y si somos el pueblo de Dios, somos llamados a no vivir como hijos de Adán, siguiendo nuestra propia voluntad, sino a vivir según el ejemplo de Cristo, como hijos de Dios, amados, pero también obedientes, como discípulos de Cristo, imitándole en todo. Si Jesús lo hizo, yo puedo hacerlo. Por eso en un tiempo a los jóvenes se les decía, ¿estás en tentación? ¿Estás en prueba? Pregúntate, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y lo que hizo Jesús, imitémoslo. Él fue obediente y se sacrificó. Fue una obediencia sacrificial. Bien, vamos a orar para dar gracias por esta enseñanza y preparémonos para la siguiente clase. Padre, gracias por este tiempo de enseñanza, gracias porque nos hace reflexionar en que ciertamente Adán falló, eso nos trajo una complicación a nuestra vida, a nuestra naturaleza, a nuestra humanidad. Pero damos gracias, Padre, que tú enviaste a Jesucristo a ser el perfecto Adán, santo, puro y sin mancha, para morir en la cruz, para abrir el camino a la redención y para ser nuestro ejemplo a seguir, para que nuestra vida como hijos tuyos, a través de la fe en Jesucristo, pueda ser una vida de obediencia, pueda ser una vida de perfección en la manera en que practicamos, en la manera en que vamos a la palabra, la memorizamos, en la manera en que la usamos cuando viene la prueba o la tentación. Ayúdanos a ser discípulos de Cristo y construir ese carácter de santidad y de obediencia y apartarnos de lo que nos heredó el pecado de Adán. Gracias, Señor. Amén y amén.